Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies and we've got... Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y tenemos una actualización y nueva retórica de Donald Trump sobre la guerra en Ucrania, y pensé que esto debía ser discutido. Al parecer, ayer en Nueva York, Donald Trump se reunió con Volodymyr Zelensky y mantuvo varias conversaciones con los ucranianos. Después de eso, publicó un mensaje en Truth Social. Además, pronunció un discurso en la Asamblea General de la ONU. Ambos hechos ahora apuntan a una nueva forma en la que Donald Trump parece estar abordando la guerra por poderes de Estados Unidos contra Rusia. Ahora bien, como ocurre con la mayoría de sus anuncios, este también se hizo en Truth Social, que a estas alturas ha sustituido prácticamente todas las demás formas de anuncios de política presidencial y la propia página web de la Casa Blanca, que realmente ya no resulta útil. Pero aquí en Truth Social, que luego se vuelve a publicar en Twitter, seguimos recibiendo la dirección general de hacia dónde quiere ir el presidente de los Estados Unidos. Ahora, este anuncio es bastante significativo, así que lo leeré en su totalidad primero. Comienza así. Después de conocer y comprender plenamente la situación militar y económica de Ucrania y Rusia, y tras ver los problemas económicos que está causando a Rusia, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en posición de luchar y recuperar toda Ucrania en su forma original. Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son muy posibles. ¿Por qué no? Rusia lleva luchando sin rumbo durante 3 años y medio. Una guerra que a una verdadera potencia militar le habría llevado menos de una semana ganar. Esto no distingue a Rusia. De hecho, la está haciendo parecer un tigre de papel. Cuando la gente que vive en Moscú y en todas las grandes ciudades, pueblos y distritos de Rusia, descubra lo que realmente está ocurriendo con esta guerra, el hecho de que les resulta casi imposible conseguir gasolina debido a las largas colas que se están formando, y todas las demás cosas que están sucediendo en la economía de guerra, donde la mayor parte del dinero se está gastando en combatir a Ucrania, que tiene un gran espíritu y no deja de mejorar. Ucrania podría recuperar su país en su forma original, y quién sabe, tal vez incluso ir más allá. Putin y Rusia están en serios problemas económicos, y este es el momento para que Ucrania actúe. En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos países. Seguiremos suministrando armas para que la OTAN haga con ellas lo que quiera. Buena suerte a todos. Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Esta declaración es errónea en muchos aspectos, y es tan extraña en tantos niveles, que realmente requiere un análisis detallado. En primer lugar, la afirmación de que Ucrania puede ganar esta guerra y recuperar todo su territorio, e incluso más, supone una completa inversión del discurso anterior de Donald Trump, que intentaba convencer a Ucrania de que algún tipo de concesión territorial tendría que formar parte de cualquier negociación de paz. Así que, por supuesto, esto contradice sus declaraciones anteriores y su enfoque desde la reunión con Vladimir Putin en Alaska. Ahora, algunas personas en Twitter interpretan esto como el último cambio de postura del señor Trump, después de haber escuchado lo que los ucranianos tenían que decir y de creer en demasiadas de estas mentiras de guerra, que también nos han estado contando durante los últimos 3 años y medio. Por ejemplo, la afirmación de que Rusia se está quedando sin gasolina. Toda la idea de largas colas frente a las gasolineras es algo que también ha estado circulando mucho en Twitter, con fotos de coches simplemente haciendo fila. Aparentemente, esta es una de las narrativas que, según mi mejor conocimiento, no tiene nada que ver con la realidad. ¿En qué universo Rusia seguiría exportando gran parte de su gas y petróleo, mientras su propia gente tiene dificultades para llenar el depósito de sus coches? Pero por favor, avísame si sabes algo más sobre esto.
Sin embargo, descarto esto como una de esas flagrantes mentiras sobre la guerra que actualmente circulan por las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales. Pero, al parecer, Donald Trump en este momento decidió, ya sea que lo crea o no, utilizarlo como justificación de por qué al final hemos vuelto al punto de partida de esta guerra a gran escala. Hemos vuelto al círculo completo de 2022, cuando la narrativa occidental era que Ucrania podía ganar esta guerra, que Ucrania incluso podía recuperar Crimea en su forma original, con las fronteras de 1991. Todo eso era alcanzable. El ejército ruso está en muy mal estado. La economía rusa está en una situación horrible. La economía rusa colapsará y el pueblo de Rusia se rebelará contra Vladimir Putin. Se rebelarán contra la gente en el Kremlin. Hemos vuelto a ese punto. Donald Trump nos ha hecho retroceder 3 años y medio hasta donde estábamos al principio bajo Joe Biden. Ahora, la diferencia es que Trump aquí está diciendo lo único que no ha cambiado. Lo que no ha cambiado es que está diciendo que los europeos necesitan apoyar a Trump. Así que, recordad que ha estado insistiendo en esto durante los últimos 10 días, que si los europeos realmente quieren ayuda de Estados Unidos, ayuda militar seria, entonces primero deben imponer sanciones al 100% a la India y China, porque ambos siguen importando petróleo ruso. Y hasta que no hagan eso, no habrá más compromisos por parte de Smuls. Smuls seguirá suministrando armas, pero no se implicará completamente en la escalada como querrían los europeos. Y eso es, por supuesto, algo que los europeos no pueden hacer. Y Donald Trump, al parecer, sabe que no pueden hacerlo. Por eso les dijo, mirad, esto depende de vosotros. Ha estado intentando con mucho empeño trasladar esta guerra a los europeos. Lo que deja claro en esta declaración es, una vez más, que Estados Unidos está más que dispuesto a vender armamento a los europeos y cualquier cosa que pueda ofrecer. Todo lo que Israel no necesite puede ir a los europeos, quienes, a través de la OTAN, pueden canalizarlo hacia Ucrania. Pero los europeos tienen que consumir de todo lo que dediles de uso de este tipo de armas. Ahora bien, es sumamente engañoso que Donald Trump pretenda que la OTAN no incluya a Estados Unidos, ¿verdad? Decir que, bueno, Estados Unidos solo suministrará las armas y la OTAN las implementará. La OTAN está dirigida por Estados Unidos. Políticamente es un club de iguales. Teóricamente, es un club de iguales. En la práctica, prevalece la voluntad de Estados Unidos. Y no solo eso, también militarmente, los máximos comandantes en jefe de la OTAN son siempre generales estadounidenses. Y sabemos hasta qué punto llega realmente la integración entre Estados Unidos y la OTAN a nivel militar. Sabemos que la palabra del presidente de Estados Unidos es más o menos la ley vigente. Solo recuerden que fue Donald Trump quien impulsó un objetivo de gasto del 5% para la OTAN. Y por supuesto, consiguió ese objetivo. En relación con el 5%, también hay que decir que esto se refiere al gasto total de estos países. Y el 5% de gasto en defensa nacional de Estados Unidos, por supuesto, también incluye todos sus gastos para mantener su flota del Pacífico, sus ambiciones en el Pacífico y todas sus bases militares en Japón. Todo eso se incluye en ese 5% para Estados Unidos, mientras que para los europeos el 5% ahora significa que necesitan aumentar de manera masiva el gasto en sus industrias de defensa. Y ahora Estados Unidos está más que feliz de exprimir a los europeos y quitarles su dinero, dándoles armamento estadounidense, todo lo que aún pueden producir. Aunque la gente en Twitter ha señalado rápidamente que el principal problema de la guerra es que la totalidad de la OTAN, incluidos los Estados Unidos, en realidad se está quedando sin armas. La OTAN tiene escasez de armamento. La OTAN tiene escasez de proyectiles. La OTAN tiene escasez de sistema de defensa aérea, que es uno de los principales motivos por los que está escalarse, como la escalice, a los belicistas europeos.
Ahora, en esta publicación, Donald Trump vuelve a dejar claro que ahora los europeos tienen que luchar esta guerra y ejecutarla de la manera que Estados Unidos considere aceptable. Para mí, esta publicación básicamente suena como una rabieta, que incluso después de 9 meses en el cargo, Donald Trump todavía no fue capaz de lograr ese grandioso acuerdo de paz que quería, y está frustrado con todas las partes. Básicamente, lo tira todo por la borda y dice, bien, Ucrania, ¿quieres recuperar todos tus territorios tal como los tenías en 1991? ¿Quieres recuperarlo todo, incluida Crimea, quizá incluso mediante la guerra? Ve adelante. Y vosotros, europeos, también. Adelante. Id y hacedlo. Y podéis tener armas estadounidenses. Go and do it, and you can have European US weapons. We will supply you with weapons. Go for it, and we will funnel them. Os suministraremos armas. Adelante. Y las canalizaremos a través de la OTAN. Solo dadnos vuestro maldito dinero y entonces podréis tener nuestras armas. Nosotros, los Estados Unidos, no queremos implicarnos más que eso. Pero, al mismo tiempo, nosotros, los Estados Unidos, no estamos dispuestos a hacer lo que podríamos hacer para poner fin a esta guerra, que sería presionar a Ucrania para que acepte, y a los europeos para que realmente negocien con los rusos, como debería hacerse. Así que creo que, en general, sigue teniendo sentido si se observa la trayectoria de lo que la administración Trump ha estado diciendo a lo largo del tiempo, lo que quiere hacer. Y tiene sentido en el sentido de que ahora Estados Unidos quiere centrarse en otros escenarios. Quizás quiere tener tiempo para ocuparse de Venezuela, del Caribe, de Sudáfrica, de Sudamérica. Quizás quiere tiempo para una guerra con Irán, porque todos los analistas con los que he hablado últimamente dicen que la guerra de 12 días fue solo la primera andanada en lo que será un conflicto largo y prolongado. Y quizás sea eso. Quizás Estados Unidos ha decidido ahora que si no puede poner fin a la guerra, entonces va a beneficiarse de ella tanto como pueda. La forma en que formuló la frase final también es indicativa de eso. Buena suerte a todos. Como diciendo, ya sabes, Rusia, si puedes ganar la guerra, ve y gánala. Ucrania, si puedes recuperar todo, ve y recupéralo. Podéis quedaros con nuestras armas. Quiero decir, si realmente las queréis, os las daremos, todo lo que podamos permitirnos. Y luego vais, lucháis entre vosotros, y os desangráis hasta la muerte. Y como elemento de presión, Estados Unidos no retirará su apoyo a Ucrania, porque esto es una baza contra los rusos. Así que es un juego muy engañoso y muy perverso, pero en realidad, en términos de estrategia y negociación, tiene sentido para Estados Unidos. ¿Por qué iba Estados Unidos a retirar el apoyo que ha estado dando a Ucrania si en el futuro esto podría ser útil en las negociaciones con Rusia? Quiero decir, una cosa que Estados Unidos ha logrado hasta ahora es que ha reavivado la relación con Rusia y ha abierto canales de negociación con Rusia, tiene canales de negociación bilaterales. Y una cosa que también dejó clara la reunión de Alaska es que existe una vía para que el alto nivel de Washington y Moscú negocien e incluso quizás trabajen en proyectos de cooperación, mientras esta guerra sigue en curso. Así que me parece que Donald Trump, en lugar de intentar presionar más a las distintas partes para poner fin a la guerra, ha decidido ahora, de acuerdo, entonces dejemos que la guerra continúe. Y no vamos a renunciar a ninguna de nuestras cartas fuertes. Los rusos no renunciarán a las suyas. Así que, ¿por qué íbamos a hacerlo nosotros? Si ponemos eso en el contexto de lo que también anunció Donald Trump, y aún no he visto ninguna rectificación, que es que la cooperación en materia de seguridad con los estados bálticos, los vecinos directos, se va a reducir en cierta medida, y que las bases militares en Finlandia, que fueron negociadas y acordadas entre Finlandia y Estados Unidos, no van a estar dotadas de personal estadounidense. Es decir, ahora Estados Unidos tiene el derecho de utilizar 15 bases militares en Finlandia, pero salvo en una, aún no han actuado al respecto. Todavía no han empezado a enviar personal para tomar el control y trasladar material militar estadounidense
y quizá incluso, quién sabe, sistemas de misiles y demás. Who knows what, missile systems and so on. So the US, in my view, has so Así que, far en mi opinión, Estados Unidos hasta ahora se ha detenido en la parte de la escalada de esta guerra y en la dinámica de guerra, la dinámica de guerra por poderes. Se habló de que Trump intentaba disminuir o controlar la guerra e incluso tal vez acabarla. Pero ahora parece que todas las partes han llegado a un punto muerto en las negociaciones, porque los europeos no están dispuestos a aceptar la propuesta estadounidense sobre cómo negociar con los rusos. Y los rusos no están dispuestos a conceder un alto el fuego durante las negociaciones. Y los ucranianos ni siquiera están dispuestos a considerar negociaciones sobre concesiones territoriales. Negotiations about territorial concessions, it seems to me that this post Me parece que esta publicación y la otra cosa que te mostraré en un momento indican que Estados Unidos ahora va a conformarse con el statu quo de un conflicto confinado dentro de Ucrania y se lo va a dejar a los europeos para que sigan aplicando la presión que de todos modos quieren ejercer, con armas estadounidenses que Estados Unidos puede permitirse ceder, y dejar que el derramamiento de sangre continúe, mientras Estados Unidos puede volver a enfocar su poder y atención militar en otra parte. Ahora, aparentemente Trump no tiene intención de retractarse de parte de la retórica que ya ha estado utilizando. La segunda señal que estamos recibiendo es este discurso que dio en las Naciones Unidas, donde volvió a decir que los principales financiadores de la guerra deben ser castigados, es decir, Pekín y Nueva Delhi, China y India. Beijing and New Delhi, India and China. Of course, it is highly disingenuous to berate. Por supuesto, es sumamente hipócrita criticar a China e India por alimentar la guerra, mientras que apenas unos minutos antes publicas en Truth Social que seguirás vendiendo armas a la OTAN, que luego se las entrega a Ucrania para continuar la guerra. Quiero decir, la hipocresía es, una vez más, increíble, pero así es. Simplemente es así. Creo que Donald Trump ni siquiera intenta ocultar la hipocresía. Para él, es más bien, esto es lo que puedo hacer. Intenta detenerme si puedes, y si no, entonces ni siquiera te presentes ante mí, ¿verdad? Así que la presión diplomática sobre India y China también se mantendrá para que dejen de comprar petróleo ruso. To stop buying Russian oil. Trump literally said China and India are the primary funders. Trump dijo literalmente que China e India son los principales financiadores de la guerra en curso al seguir comprando petróleo ruso y que están financiando la guerra contra sí mismos al comprar energía de Rusia, mientras luchan contra Rusia al mismo tiempo. Dijo eso sobre los europeos, que los europeos deben empezar lo antes posible a dejar de comprar cualquier petróleo que provenga de Rusia, de cualquier forma, lo que significa, por supuesto, las importaciones europeas a través de la India de petróleo refinado de Rusia. Y sí, que todavía espera y exige que los aliados de Estados Unidos impongan sanciones también a India y China. Así que la retórica de la escalada, no la retórica de la escalada, sino la retórica de máxima presión, o la paz a través de la fuerza, como quieras llamarlo, de esta naturaleza hipócrita y duplicidad sigue vigente, ¿verdad? Nature is continuing, right? The US, Donald Trump, again, Estados Unidos, Donald Trump, otra vez, está pensando completamente en términos de estrategia de negociación y fichas de intercambio, y en cuánto puede presionar como un matón a todos los demás hasta que alguien se rompa. Y lo está haciendo continuamente, mientras que al mismo tiempo, en este puesto, ahora nos dice que ideológicamente, ya sabes, lo que sea que quieran. Así que ahora está encantado de dejar la guerra completamente en manos de los europeos, siempre y cuando sigan pagando por ella, y mientras no arruinen sus tácticas de negociación y sus fichas de intercambio. Y bien, si los ucranianos quieren escuchar algunos cuentos de hadas sobre recuperar Crimea, y tal vez en el futuro incluso invadir Rusia, bien, de acuerdo, si eso es lo que os mantiene luchando, y luchar es lo que queréis, entonces hagámoslo. Then let's do that. So this is of course a sad thing. Así que esto es, por supuesto, un desarrollo triste. Todos esperábamos que Donald Trump realmente colaborara con los rusos, y tal vez con los indios,
tal vez con los chinos, para poner fin a este derramamiento de sangre. Si esto ahora indica que está renunciando, o si simplemente es su última estrategia para presionar, quizás de nuevo a Rusia, para que ceda en algo, solo lo veremos y lo sabremos en el futuro. Pero para mí indica, una vez más, junto con el hecho de que tenemos informes sobre Estados Unidos intentando retener cierta ayuda militar a los estados fronterizos con Rusia, que Trump ahora está apostando por un conflicto gestionado, una guerra latente dentro de Ucrania, porque eso parece ser el siguiente mejor resultado para asegurar sus intereses en el futuro y no renunciar a sus bases, ¿verdad? Así que en lugar de poner fin a la guerra, no la vas a congelar, porque la guerra continuará. Y estoy bastante seguro de que después de las conversaciones en Alaska, Trump también tiene una idea de las capacidades de Rusia. Pero al mismo tiempo, de acuerdo, bien, vamos a hablar mal de los rusos, y luego ellos tienen que demostrarlo en el campo de batalla. Así que por triste que sea, esta parece ser la manera de Trump de decirles a los rusos: ¿queréis Ucrania? Y me dijisteis que teníais formas diplomáticas de conseguirlo, y formas militares de hacerlo. De acuerdo, la diplomacia no os va a dar lo que queréis, así que id y tomadlo militarmente si podéis. Pero no va a ser un paseo. Es, por supuesto, lo contrario de la política de paz, de la diplomacia de paz. Es una forma muy brutal y horrenda de decirle al otro bando que la guerra subsidiaria que ellos mismos iniciaron debe ser terminada por ellos en el campo de batalla. Pero en realidad está en línea con las guerras subsidiarias previas de Estados Unidos. Es similar a cómo terminó la guerra de Vietnam, ¿verdad? Al final fue Vietnam del Norte quien tuvo que tomar Vietnam del Sur militarmente. En Afganistán fueron los talibanes quienes tuvieron que expulsar a los estadounidenses simplemente resistiendo durante 20 años y luchando. Quiero decir, Estados Unidos normalmente no admite ningún fracaso hasta décadas después de los hechos, y aún así solo a través de historiadores muy brillantes y a veces partidos de la oposición que solo quieren ganar puntos fáciles con su electorado. Ahora, aquí es donde estamos. Esperaría que Trump al menos siguiera manteniendo retóricamente la intención de poner fin a la guerra. Pero parece que cuanto más se prolonga esto, más parece que Brian Berletic tiene absolutamente razón en la evaluación que hizo hace más de medio año, diciendo que esto es simplemente la última versión de la continuidad de la agenda y que Estados Unidos simplemente está, ya sabes, recargando y reenfocando, pero en general, ahora implementando el reparto de cargas, la división del trabajo, como Brian Berletic lo llama correctamente, también el término que usaron los informes de la Rand Corporation. División del trabajo, deshacerse de la guerra de Ucrania, pero continuarla, trasladarla a los europeos, pero seguir con ella, mientras que Estados Unidos entonces se centra en sus estrategias imperiales en otros escenarios, probablemente de nuevo Asia Occidental con Irán, o quizá incluso Venezuela, Dios no lo quiera, el Pacífico o algo con Taiwán. Pero probablemente ahora estamos en una fase de transición en la que Estados Unidos pasa a su próximo empeño bélico. Veremos qué viene después. Muchas gracias por su atención. What comes next? Thank you very much for your attention.